la noche del divorcio, me senté en el inodoro durante 3 horas. Lo que tenía apretado en la mano se sentía como un hierro candente, no era otra cosa que una prueba de embarazo, clara como el día, 2 líneas rojas. Mi mente se quedó en blanco, zumbando, y la frase que John me había lanzado ese mismo día fuera de la oficina de asuntos civiles seguía resonando en ese vacío, afilada como esquirlas de hielo. Joyce, he transferido el dinero a tu cuenta, debería cubrirte por un tiempo, no me contactes más. Y abrió la puerta del coche con un movimiento suave, como si tirara una prenda de ropa vieja. Si realmente tienes tanta mala suerte y te embarazas en el primer intento, recuérdame y pagaré el aborto. Su cuchina negro recién comprado rugió cuando pisó el acelerador, arrojando sus gases por todo mi cuerpo, tan malditamente despreocupado, y ahora se ha hecho realidad. Sus palabras fueron una maldición cumplida. Miré mi vientre plano como si nada hubiera pasado, pero esas 2 líneas rojas eran tan evidentes que podían quemarte. Un intento y quedé embarazada. Realmente me gané el premio gordo. John, maldito gafe. John y yo nos conocemos desde hace 10 años y llevamos casados 3. Solíamos ser la pareja de oro que todos envidiaban en nuestro círculo de amigos. Él es John, nacido con una cuchara de plata. Todo siempre le va viento en popa, con la arrogancia y la necesidad de control de una élite grabada en lo más profundo de sus huesos. Yo soy Joyce, una chica de una familia normal que se abrió camino en su deslumbrante mundo a base de puro coraje. ¿Qué estaba buscando? ¿Su apariencia? ¿Su dinero? Al principio, tal vez fue la luz única en sus ojos cuando me miró, lástima que la luz se apagó demasiado rápido. Durante 3 años de matrimonio fui como un hermoso jarrón colocado en su lujosa pero fría villa. Él estaba ocupado volando alrededor del mundo, y cuando llegaba a casa, se desplomaba en la cama o miraba fijamente la pantalla de su computadora, ahogándose en un trabajo interminable que nunca parecía terminar. Para él, mis palabras probablemente no eran diferentes al sonido del viento. Fuera de la ventana, comunicación inexistente, pasión enfriada hace tiempo. El último arrebato se produjo por algo trivial. Era mi cumpleaños y se le olvidó. Esperé hasta medianoche hasta que llegó a casa oliendo a alcohol y a perfume desconocido. Le pregunté, Juan, ¿recuerdas qué día es hoy? Tiró de su corbata sin siquiera levantar los párpados. ¿En qué fecha se firma el contrato? Mañana lo hará el departamento jurídico. Agarré el pastel que había hecho con mis propias manos. Ahora. Frío como una piedra sobre la mesa, y lo arrojé con fuerza a sus pies. La crema salpicó, manchando sus zapatos de cuero lustrado. Finalmente me miró, sus ojos llenos solo de impaciencia irritada por ser molestado. Joyce, ¿ya estás harta de esto? Ni siquiera cerca. Mi voz tembló violentamente, los agravios y decepciones de 3 años salieron a raudales como si se rompiera una represa. Juan, ya no puedo vivir así. Divorcio. Me miró fijamente, sus ojos tan fríos como una cueva de hielo. Bien. Si quieres irte, entonces vete, no te arrepientas. Quien se arrepienta es un perdedor, le grité de vuelta. Luego vino la visita de hoy a la oficina de asuntos civiles, fue increíblemente eficiente. Dividió el activo con rapidez y decisión, transfiriendo una cantidad a mi cuenta que nunca podría ganar en mi vida, como deshacerse de un objeto del que finalmente se ha cansado, limpio y ordenado, sin rastro de apego. Tiré la prueba de embarazo a la basura, luego la recogí nuevamente, la envolví en varias capas de papel y la arrojé nuevamente dentro como si eso pudiera de alguna manera deshacerme de esa cosita inesperada que estaba creciendo dentro de mí. Las palabras de John resonaron en mi mente. Yo pagaré el aborto. Me senté en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la bañera igualmente fría, temblando por todas partes. Mi mano instintivamente descansó sobre mi abdomen inferior. Aquí había una vida que estaba echando raíces silenciosamente justo cuando decidí cortar todos los lazos con John por completo. Sarcasmo, demasiado irónico. ¿Qué tengo que hacer? Abortar. En el momento en que ese pensamiento surgió, sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado por una mano invisible. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Ese es mi hijo. No tiene nada que ver con John, es mi hijo. Pero dar a luz, madre soltera. El rostro preocupado de mi madre apareció ante mis ojos, pariente susurrando a mis espaldas, y la expresión fría, posiblemente burlona, de John. ¿Ves? Te dije que ella no puede vivir sin mí, utilizar al niño como moneda de cambio. No. De repente me puse de pie, con la cabeza dando vueltas, apoyado en el lavabo, miré a la mujer de rostro pálido y ojeras bajo los ojos en el espejo. Joyce, tienes que aguantar. Al día siguiente fui al hospital. No para un aborto, para confirmarlo, sentada en la fría silla de plástico afuera del departamento de obstetricia y ginecología, rodeada de parejas, esperanzadas o nerviosas, solo yo sola. Mis dedos se apretaron fuertemente alrededor del comprobante de registro. Joyce, la enfermera llamó mi nombre, respiré profundamente y entré. La doctora era una mujer de mediana edad con un tono amable. Primer embarazo, sí, mi garganta se sentía seca, casada, recién divorciada. Mi voz era tan baja que era casi inaudible. La doctora me miró con un breve destello de sorpresa en sus ojos antes de volver rápidamente a su calma profesional. ¿Entonces lo sabe el padre del bebé? Negué con la cabeza y clavé las uñas en la palma de mi mano. Él no lo sabe y no pienso decírselo. La doctora no hizo más preguntas y escribió una receta. Primero, hazte un análisis de sangre y una ecografía. El tiempo de espera para obtener los resultados se prolongó interminablemente. Me quedé mirando el diminuto saco gestacional en el informe de la ecografía como si fuera un pequeño frijol borroso. Las lágrimas cayeron sin previo aviso, salpicando el informe y manchando una pequeña mancha de tinta. La doctora revisó el informe y confirmó que se trataba de un embarazo intrauterino temprano de aproximadamente 5 semanas. Hasta ahora el feto parece estar desarrollándose normalmente. ¿Cuáles son tus planes? Me sequé las lágrimas.
Levanté la cabeza y mi mirada era más firme de lo que esperaba. Voy a tener el bebé. La doctora asintió. Está bien. Entonces debes prestar atención a la nutrición y mantenerte al día con tus controles prenatales. Será difícil si estás sola. Por lo tanto, si encuentras alguna dificultad, comunícate rápidamente con la comunidad. O con tu familia. Familia, dije con una sonrisa amarga. Si mi madre supiera que quedé embarazada del hijo de mi exmarido justo después del divorcio, probablemente se desmayaría en el acto. Al salir por las puertas del hospital, la luz del sol era cegadora, instintivamente me protegí el abdomen inferior. Cariño, a partir de ahora seremos solo nosotros dos. Mamá te protegerá. Mantente lejos de ese hombre llamado Juan. Lo primero que hice fue mudarme. El dinero que me dio John fue suficiente para alquilar un apartamento de 2 habitaciones en un barrio decente, y después de pagar el depósito, todavía quedaba bastante. No me preocupé por ello, lo usé, considérelo como una manutención infantil que está pagando por adelantado. La nueva casa está situada en un barrio antiguo, sin la lujosa frialdad de una zona de villas, pero lleno de una animada vida cotidiana. Abajo hay grandes árboles, ancianos abanicándose mientras juegan al ajedrez y mujeres de mediana edad bailando en la plaza. Es bastante agradable. Mi mejor amiga Lie, una apasionada diseñadora de interiores, se sorprendió tanto que casi se quedó con la boca abierta cuando descubrió que estaba divorciada y embarazada. Santo cielo, Joyce. Tu historia es demasiado dramática. Divorciada y embarazada en fuga. Es como una novela que cobra vida. Mientras maldecía a John llamándolo un sinvergüenza, se arremangó para ayudarme a empacar, se contactó con la empresa de mudanzas y organizó el nuevo lugar. Este sofá no sirve, es muy duro. Las mujeres embarazadas necesitan algo suave para sentarse. Esta luz es demasiado tenue, te dolerán los ojos, cámbiala. La cocina necesita un purificador de agua. Ya sois dos, eres preciosa. Ella me cuidó como una anciana preocupada, haciendo que mi pequeño nido fuera cálido y acogedor. Lie, gracias, dije, viéndola sudar y con la nariz hormigueando por la emoción. Gracias a mi culo, ella puso los ojos en blanco y me dio una taza de leche tibia. ¿A quién queremos engañar? A partir de ahora soy la madrina de este niño. Ese bastardo de John puede arrepentirse todo lo que quiera. Mencionar a John todavía me producía un dolor sordo en el corazón, pero más que eso, había una calma entumecida. Probablemente ya se estaba ahogando en un suave y dulce olvido, habiéndose olvidado de mí hacía tiempo. Quizás eso fue lo mejor. Los síntomas del embarazo son fuertes y rápidos. Vomitaba tanto que sentía que el mundo daba vueltas, e incluso el más mínimo olor a grasa me producía náuseas. Me consumí rápidamente y mi rostro se tornó de un amarillo enfermizo. Yo también dejé mi trabajo. Ese glamoroso puesto de asistente de gerente fue conseguido por John. Después del divorcio, naturalmente no tenía cara para quedarme. Además, no podía soportar el trabajo de alta intensidad junto con las náuseas matutinas. Confiando en mis ahorros y en el dinero que me dio John por la ruptura, la vida todavía era manejable. Traté de mantenerme ocupada, leyendo, escuchando música prenatal, caminando por el vecindario, siguiendo videos para aprender a cocinar comidas para mujeres embarazadas. Trabajé duro para no pensar en el pasado, para no pensar en John. Su número estuvo bloqueado en mi teléfono durante mucho tiempo. Charlamos. Me borró el día del divorcio. Limpio y decidido, como su estilo habitual. La vida era como un lago tranquilo y sin ondas hasta que mi barriga se hizo más grande día a día, sin poder ocultarlo ya. Cuando tenía 5 meses de embarazo, fui a hacer compras. Empujando el carrito, iba seleccionando fruta en la sección de productos frescos. Mi barriga ya estaba notablemente redonda, visible incluso a través del vestido de maternidad suelto que llevaba puesto. Me agaché y comprobé con cuidado si una caja de fresas estaba fresca. Una sombra cayó sobre mí, trayendo una presencia familiar y abrumadoramente opresiva. Mi cuerpo se congeló instantáneamente. En ese momento sentí como si mi sangre se hubiera congelado. Poco a poco y con gran dificultad me enderecé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, casi destrozándome las costillas. A unos metros de distancia, John estaba allí, no solo. A su lado había una mujer joven y hermosa, vestida con el último traje de Chanel, que unía cariñosamente su brazo con el de él, señalando las estacas importadas en el congelador y sonriendo dulcemente mientras hablaba. John estaba empujando el carrito de compras, con su rostro ligeramente girado hacia un lado como si estuviera escuchando a la chica hablar, una leve y gentil sonrisa jugando en sus labios, una que no había visto en mucho tiempo. Esa escena fue como si una aguja al rojo vivo me atravesara los ojos. El dolor hizo que mi visión se oscureciera. Él no estaba solo. Ya había alguien nuevo a su lado, yendo de uno a otro sin detenerse nunca. Es solo que antes probablemente todavía le importaba un poco estar casado, así que no era tan descarado al respecto. Ahora era libre. Podía pasear abiertamente por el supermercado con su nuevo amor, disfrutando de la vida. Y yo, con mi gran barriga, parecía un chiste. La humillación y la vergüenza abrumadoras me invadieron instantáneamente. Mis manos y pies se enfriaron y mis dedos temblaron. Casi instintivamente, giré bruscamente, empujando el carrito mientras trataba de escapar de ese lugar. Yo era un desastre. No quería que me viera así.
No quería que él supiera acerca del niño, y ciertamente no quería parecer como un lamentable fracaso delante de él y su nuevo amor. Joyce. Una voz fría teñida de una sorpresa y una incredulidad apenas perceptible surgió detrás de mí. Como si fuera un rayo, golpeó mi rígida columna vertebral. Él me reconoció. Mis pasos se congelaron como si estuvieran clavados en el sitio. Los dedos que empujaban el carrito de compras se pusieron blancos de tanto agarrar. No había escapatoria. Tomando una respiración profunda, me giré lentamente, obligándome a levantar la cabeza y encontrar su mirada. La suave sonrisa en el rostro de John hacía mucho que había desaparecido. En su lugar había una expresión increíblemente compleja. Conmoción, desconcierto, dudas y una oscura tormenta que lo invadió en un instante, una que no podía ni siquiera empezar a comprender. Su mirada, como cargada de sustancia, estaba fijada firmemente en mi estómago. Esa mirada era tan aguda que podía atravesar la ropa. La chica a su lado también notó la rareza, me miró a mí y luego a John, su sonrisa se desvaneció ligeramente. John, este es John. La ignoró. Fue como si ni siquiera hubiera escuchado la pregunta de la chica, sus ojos sin parpadear me miraban fijamente, o mejor dicho, mi estómago. Sus labios se apretaron en una línea fría y recta y su mandíbula se apretó con fuerza. Bajo las brillantes luces del supermercado, su hermoso rostro se oscurecía con una intensidad tormentosa que parecía destilar amenaza. De repente, se soltó de la mano de la muchacha que le sujetaba el brazo y caminó hacia mí. Sus pasos eran rápidos y urgentes, llevando una fuerza aterradora. La muchacha se tambaleó hacia atrás, sorprendida y herida, y gritó, «John». Pero John no le prestó atención. En solo unos pocos pasos, estaba parado justo frente a mí, su alta figura eclipsándome por completo, provocando una abrumadora sensación de presión. La distancia era demasiado corta. Tan cerca que podía oler el familiar y agudo aroma amaderado de su colonia, mezclado con una extraña, dulce y empalagosa fragancia femenina, se me revolvió el estómago violentamente. Luché contra las náuseas instintivamente, dando un paso atrás y protegiendo mi abdomen con mi mano. Este gesto encendió por completo la tormenta en sus ojos. ¿Quién gruñó? Su voz era baja y terriblemente áspera, como papel de lija raspando su garganta. Cada palabra estaba mezclada con fragmentos de hielo. El supermercado estaba lleno de gente entrando y saliendo, ruidoso y caótico, pero en esa pequeña zona que nos rodeaba, el aire parecía congelarse. Unas miradas fugaces se dirigían desde los alrededores, débiles e inciertas. Lo miré a la cara que una vez atormentó mis sueños y que ahora solo contenía frialdad y asco. El punto entumecido en mi pecho, muerto hacía tiempo, comenzó a doler de nuevo, agudo e implacable. Se acercó más, sus ojos feroces, como si estuviera listo para devorarme. Joyce, te pregunto, ¿de quién es este niño? Su voz no era fuerte, pero tenía la intensidad violenta de una tormenta a punto de estallar. La muchacha que estaba a su lado también dio un paso adelante. Su rostro se oscureció con escrutinio y hostilidad mientras me miraba. Juan, ¿quién es ella realmente? John todavía la ignoraba. Toda su atención era como un clavo clavado profundamente en mí, en mi vientre. De repente ya no tenía miedo. Un coraje temerario mezclado con ira y resentimiento reprimidos durante mucho tiempo surgió en mi interior. Levanté la cabeza, encontré su mirada casi asesina y forcé una sonrisa amarga y burlona. Mi voz era baja pero cristalina, con una frialdad que prometía destrucción mutua. John, estamos divorciados desde hace casi 5 meses. ¿A quién crees que pertenece este niño? Auge. El color se drenó de la cara de John en un instante. En aquellos ojos profundos que siempre tenían el control de todo, elevados y dominantes, por primera vez se reflejaban claramente emociones llamadas shock y pánico. Como un lago en calma que es golpeado por una roca, provoca olas imponentes. Me miró fijamente y de repente bajó la cabeza para mirar mi vientre. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no salió ni una sola palabra. La chica que estaba a su lado también estaba completamente aturdida, con los ojos muy abiertos, mirando entre John y yo con una expresión como si hubiera sido alcanzada por un rayo. El ruido del supermercado parecía haberse silenciado. Solo quedamos los tres, envueltos en un silencio sepulcral y en la tensión tácita de un campo de batalla silencioso. Esos pocos segundos se prolongaron como un siglo. La nuez de Adán de John se balanceó violentamente como si estuviera esforzándose con gran esfuerzo para pronunciar unas cuantas palabras entre los dientes apretados. ¿Tú? ¿Cuándo pasó esto? Lo observé, perdida y desolada, y una retorcida sensación de satisfacción brotó inesperadamente dentro de mí. La noche del divorcio, dije rotundamente, como si hablara de otra persona. Me acabo de enterar. Su cuerpo temblaba casi imperceptiblemente, su rostro estaba pálido como un fantasma. Entonces, su voz temblaba al borde de quebrarse. ¿Entonces ese día ya lo sabías? Sí, asentí. La burla en la comisura de mi boca se hizo más profunda. Pero no te preocupes, Juan. No tengo intención de utilizar al niño para atarte. Tu dinero es suficiente para los dos. El dinero para el aborto. Hice una pausa deliberadamente, viendo claramente que sus pupilas se contraían bruscamente. Salvé a Joyce, gruñó en voz baja, sus ojos inyectaron en sangre al instante y de repente extendió la mano para agarrar mi brazo.
Reaccioné al instante, dando un paso atrás y protegiendo mi estómago, con la voz aguda. No me toques. Su mano se congeló en el aire. Sus ojos eran una tormenta caótica de rabia, pánico e incredulidad que casi lo tragaba por completo. Tú. Su pecho se llenó violentamente, como si estuviera abrumado por un aluvión de información, dejándolo sin palabras. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Decírtelo? Me reí como si estuviera escuchando el chiste más grande del mundo, mientras las lágrimas brotaban incontrolablemente de mis ojos. Te diré algo, afuera de la oficina de asuntos civiles, justo después de decir yo pagaré el aborto, estaba embarazada de tu hijo. Juan, ¿estás aquí para verme hacer el ridículo o para tirarme unas monedas más para que no te moleste con este niño? Mi voz se agudizó, mezclada con un largo sollozo reprimido y furia. No soy tan tacaña, Joyce. Este niño no tiene nada que ver contigo. A partir de ahora, los puentes son puentes. Los caminos son caminos. Te pido a ti y a tu nueva novia, dije con frialdad, mirando a la chica pálida que estaba a mi lado. Aléjense de mí. Tras decir eso, no pude soportar quedarme allí ni un segundo más. Empujé con fuerza a John, que me bloqueaba el paso. Parecía desalmado, tambaleándose ligeramente por el impacto, pero sin reaccionar. Empujé el carrito de la compra y corrí hacia la caja sin mirar atrás. Sentía los pasos vacilantes, pero la espalda se mantuvo recta. Las lágrimas finalmente me inundaron, nublando la vista. Aún así, me mordí el labio con fuerza, negándome a mirar atrás ni una sola vez. Pensé que ese encuentro casual en el supermercado sería la última vez que John y yo nos cruzáramos. Alguien tan orgulloso como él, con la cara destrozada públicamente por mí y luego rechazado sin piedad, seguramente no volvería a humillarse. Además, nunca le faltaron jóvenes y hermosas musas a su lado. Lo subestimé. Subestimé el impacto que este niño tendría en John. Subestimé el aterrador control que tenía en el fondo de su ser y quizás una especie de presentimiento que llegó tarde, algo que ni siquiera él había comprendido del todo. Mi nuevo hogar ya no era tranquilo. Primero, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a John. Estaba afuera, con el pelo un poco revuelto, moretones oscuros bajo los ojos, una chaqueta de traje cara colgada del brazo con naturalidad, y toda su actitud irradiaba una sensación de desesperación e inquietud. No abrí la puerta. Por la puerta, entró su voz cansada. Joyce, abre la puerta. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Me apoyé en la puerta, protegiéndome el vientre con la mano. Sobre el niño. Su voz se alzó, teñida de ira contenida. Ese es mi hijo. Legalmente, solo es mi hijo, respondí con frialdad. Hubo un largo silencio fuera de la puerta. Tanto que pensé que se había ido. Joyce, su voz volvió a sonar, mucho más grave esta vez, incluso con un dejo de súplica. Por favor, te lo ruego. Abre la puerta. Déjame ver. Tú. Ver al niño. Un dolor agudo me punzó el pecho. John, por favor, regresa. No perturbes la paz entre mi hijo y yo. El silencio tras la puerta era absoluto. A través de la mirilla, lo vi apoyado contra la fría pared, con la cabeza gacha y los hombros hundidos como una bestia atrapada, completamente derrotado. Esa silueta transmitía cierta desolación. Pero no me ablandé. El cariño tardío es más barato que la hierba. La frialdad y el dolor que me causó fueron reales y tangibles. En los días siguientes, fue como si estuviera decidido a desgastarme. Todos los días, al salir, su coche aparcaba invariablemente debajo de mi apartamento, un Cullinan negro, arrogante y de mirada feroz. No se acercaba ni tocaba la bocina, simplemente permanecía allí en silencio como un volcán inactivo. Lie pasó con sopa y, al ver el coche, se puso tan furiosa que casi rompió la ventana con su tacón. Ese cabrón. ¿Cuándo parará? Haciéndose el maniático y pretencioso director ejecutivo. ¿Dónde estaba todo este tiempo? Lo agarré. Ella, negando con la cabeza, dijo, déjalo estar. Finge que no existe, pero ¿de verdad podría fingir que no existe? Cada vez que bajo a dar un paseo, siento esa mirada abrasadora y omnipresente clavada en mí a través de la ventanilla del coche. Me hace sentir como si tuviera una espina clavada en la espalda. Lo que es aún más absurdo es que empezó a colgar cosas en mi puerta. Hoy, era una bolsa grande de fruta importada de primera calidad. Mañana, varios suplementos prenatales y tónicos caros. Al día siguiente, incluso colgó una caja de terciopelo con un empaque precioso que contenía un collar de diamantes que obviamente valía una fortuna. Lie lo observó con incredulidad y chasqueó la lengua. TSK, John se está esforzando al máximo, ¿eh? Intentando bombardearte con artillería edulcorada. Miré esas cosas y no sentí más que ironía. Antes ni siquiera se molestó en comprarme una tarta de cumpleaños. Ahora, de repente, es tan generoso. Le dije a Lie que lo dejara todo junto a su coche tal como estaba. No dejó ni una sola cosa. Su coche sigue llegando cada día, solo que ahora el montón de cosas a su lado crece cada vez más, como una pequeña montaña silenciosa y ridícula. Hasta esa noche. Estaba medio dormida cuando me despertó un sobresalto sofocante al llamar a la puerta.
No era el timbre, era el sonido de puños golpeando el panel. Van. 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 En la noche silenciosa, era especialmente claro y escalofriante. El corazón me dio un vuelco y me incorporé de repente. ¿Quién anda ahí?, pregunté con cansancio, buscando mi teléfono en la mesita de noche. Soy yo. La voz de John llegó desde afuera, ronca y apenas reconocible, cargada de borrachera. Había estado bebiendo. Joyce, abre la puerta, dijo arrastrando las palabras, con los puños todavía golpeando la puerta un golpe tras otro. Sé que no estás dormida. Abre la puerta. Me acuné el vientre nerviosamente, con miedo de abrirla. John, estás borracho. Vuelve, grité a través de la puerta. No voy a volver, gritó, con la voz impregnada de una desesperación casi desgarradora. Abre la puerta. Déjame ver al bebé. Déjame verlo. ¿Se mueve? Bajó la voz, como una humilde súplica, Joyce. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No debería haberte tratado así. No debería haber dicho esas cosas horribles. Abre la puerta. Déjame ver. Solo una mirada, por favor. Se oyó el sonido de él deslizándose al suelo, junto con jadeos contenidos y sollozos. Ese es mi hijo, mío. Sentí como si una mano fría me apresara el corazón. John. Ese John que siempre estaba en lo alto, mirándolo todo desde arriba. Ahora, como un borracho sin hogar, sentado en mi frío suelo, suplicando humildemente ver mi vientre. Era completamente ridículo. Me apoyé en la puerta, deslizándome lentamente hasta el suelo. Afuera, sus palabras y sollozos de borracho. Adentro, mis lágrimas silenciosas y los movimientos inquietos del bebé en mi vientre. Una noche sin dormir después de aquella borrachera. John guardó silencio unos días, probablemente porque se sentía avergonzado. Respiré aliviada, pensando que finalmente se había dado por vencido. En las últimas etapas del embarazo, mi cuerpo se estaba poniendo más pesado, me costaba moverme y dormía mal. Esa tarde, el sol era precioso. Lie me acompañó al hospital para la última ecografía detallada. La revisión transcurrió sin problemas. El bebé se desarrollaba bien. El médico incluso nos dijo en voz baja que era un niño vivaz. Lie y yo miramos la ecografía, observando la nítida silueta de la pequeña figura, riendo y llorando al mismo tiempo. Justo al salir de la consulta, chocamos de frente con alguien. John. Parecía haberse acercado corriendo, respirando un poco agitadamente, con un sudor fino en la sien. Llevaba la chaqueta desabrochada, dejando ver la camisa blanca que llevaba debajo, y la corbata estaba ligeramente despreocupada. Su mirada se posó de inmediato en la ecografía nítida que tenía en la mano. Sus ojos se volvieron increíblemente complejos al instante. Deseo, emoción, cautela y un rastro de miedo, como el nerviosismo que se siente al acercarse a casa. Joyce, habló, su voz seca, el chequeo, está todo bien. Lo ignoré y tiré de Lie. Me alcanzó a los pocos pasos y me bloqueó el paso. Hazte a un lado, dije con frialdad. Se negó. Su mirada se aferró a mi vientre hinchado con una intensidad casi codiciosa, luego se desvió con entusiasmo al papel que tenía en la mano. Déjame ver, por favor. Su tono transmitía una humildad sin precedentes. Lie no pudo soportarlo más y se puso delante de mí. John, ¿has terminado? Joyce no quiere verte. La niña no tiene nada que ver contigo. Sí que tiene. John miró de repente a Lie, con la mirada penetrante por un momento, luego se volvió hacia mí, con la voz suavizada, llena de una súplica desesperada. Joyce, una última vez. Dame 5 minutos. Hablemos. Solo 5 minutos. Su mirada era demasiado intensa. Tan intensa que resultaba inquietante. El pasillo del hospital estaba lleno de gente entrando y saliendo, y no quería enredarme allí. De acuerdo. Respiré hondo. 5 minutos. Lie, espérame. Lie le lanzó a John una mirada cansada y luego se alejó un poco para esperar. John y yo nos dirigimos a una escalera relativamente tranquila. Inmediatamente sacó un documento del bolsillo interior de su traje y me lo entregó. Lo revisé, era un acuerdo de transferencia de propiedad. Viviendas en el mejor distrito escolar de la ciudad, un edificio de primera, un piso espacioso que valía decenas de millones. Fírmalo. El tono de John era urgente, sin dejar lugar a dudas. La casa es para ti y el niño. A tu nombre. Miré esas pocas y delgadas páginas sintiendo solo una amarga ironía. John, ¿qué es esto? ¿Compensación o dinero para callar? Es protección, me interrumpió con urgencia, con los ojos encendidos. Joyce, sé que antes fui un idiota. Merezco morir. No te pido perdón. Pero este niño es de mi sangre. ¿No puedo dejar que sufra contigo? ¿Sufrir? Sonaba como si hubiera oído un chiste. John, ¿qué te hace pensar que si me sigues, mi hijo sufrirá? No es eso lo que quise decir. Se pasó la mano por el pelo con ansiedad. Solo quiero darte lo mejor.
la mejor casa, la mejor vida, la mejor educación. Se lo merece todo. Es mi hijo. El hijo de John. Ja. Sonreí con frialdad, rechazando el acuerdo. John, agradezco tu amabilidad, pero mi hijo no la necesita. Joyce se desesperó, agarrándome la muñeca con fuerza. No seas terca. ¿Sabes lo difícil que es criar a un niño sola? Tienes que aceptar esta casa. Te lo ruego. Dale seguridad al niño. Sus dedos ardían, sus ojos estaban llenos de pánico y ansiedad desenmascarados. Tenía miedo de verdad. Miedo de que no lo aceptara. Miedo de que él y este niño quedaran completamente separados. Suéltalo. Me lo quité de encima con fuerza, retrocediendo mientras protegía mi vientre. Mi mirada era gélida. John, deja a un lado tu caridad santurrona. Ni yo ni el niño la necesitamos. Tenemos un lugar donde vivir, dinero para gastar, y estamos haciendo justo. Bien. Tu dinero, tu casa, guárdalos para tus aventuras. No vengas a ensuciar el camino para nosotros dos. Joyce gruñó por lo bajo, sus ojos inyectados en sangre al instante, como una bestia acorralada, completamente furioso y desesperado. ¿Qué quieres exactamente de mí? De repente se acercó, una presión abrumadora se derrumbó sobre él. ¿Quieres que me arranque el corazón y te lo muestre? Sé que estaba equivocado. Horriblemente equivocado. No debería haberte descuidado. No debería haber dicho esas malditas cosas. Y definitivamente no debería haberte tratado así cuando nos divorciamos. Estos últimos meses he sido como un cadáver andante. Lo lamento, Joyce. Lo lamento tanto que me está destrozando. Su voz era ronca, llena de una desesperación y un dolor al borde del colapso. Todos los días, esperando abajo, afuera de tu casa, viendo tu barriga crecer más y más, viéndote ir y venir sola. Ojalá pudiera simplemente golpearme a mí mismo. Ese es mi hijo. Se mueve dentro de tu vientre. Te pateará. Sonreirá. Se parecerá a ti. O tal vez a mí. ¿Pero qué hay de mí? Solo soy un tonto que solo puede mirar por la ventanilla del coche. Ni siquiera tengo derecho a tocarte. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de venas rojas con lágrimas ardientes que se arremolinaban salvajemente en su interior, negándose obstinadamente a caer. Joyce, dame una oportunidad. Te lo ruego. Deja que te lo compense. Deja que los cuide a ambos por el bien del niño, por favor. Me miró, su mirada humillada hasta el polvo. Ya no era el altivo John, solo un hombre lastimoso que suplicaba y anhelaba estar cerca de su propia sangre. En el hueco de la escalera, solo se oía su respiración agitada. Miré sus ojos inyectados en sangre, su rostro contorsionado por el dolor. La parte congelada de mi corazón pareció abrirse una pequeña fisura. Pero pronto, un frío aún más profundo la cubrió de nuevo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. En el momento en que me soltó la mano y dijo, yo pago el aborto. En el momento en que presumió de su nuevo amor en público. En el momento en que me quedé sola en la fría camilla de ultrasonido, mirando fijamente ese diminuto saco gestacional, ya era demasiado tarde. John, dije con voz tranquila y sin rastro de emoción. Sin embargo, como un picayelos envenenado, lo apuñaló con fuerza. Decir esto ahora solo me da asco. El niño siempre será solo mío, de Joyce. No eres digno de ser su padre. Después de hablar, dejé de mirarlo y su rostro se marchitó al instante, como si le hubieran vaciado toda la vida. Me di la vuelta, cargando con mi pesada barriga, y caminé paso a paso con determinación inquebrantable hacia Lie, que esperaba ansiosa en la puerta. Detrás de mí había un silencio sepulcral y un gemido reprimido, casi agonizante, como el de una bestia. La fecha del parto se acercaba. John no volvió a aparecer. Ese Cullinan negro desapareció por completo de la planta baja de mi casa. Lie limpió todo lo que había enviado a petición mía. El mundo. Finalmente se quedó en silencio. Solo ocasionalmente, cuando me despertaban los movimientos del bebé en la oscuridad de la noche, mirando fijamente la densa oscuridad fuera de la ventana, un vacío tenue y sutil parpadeaba en algún rincón de mi corazón, tan leve que ni siquiera yo estaba dispuesta a explorarlo profundamente. Lie se fue temprano y se mudó conmigo para cuidarme. No te preocupes. Con tu madrina aquí, me aseguraré de que ustedes dos estén sanos y salvos, prometió, dándose palmaditas en el pecho. Me reí de ella. Estás aún más nerviosa que yo. Tonterías. Este es mi ahijado. Me frotó la barriga, con la cara llena de anticipación. Pequeño, sal rápido. La madrina te ha comprado un montón de ropita preciosa. 3 días antes de la fecha prevista del parto, a primera hora de la mañana, me desperté con una fuerte contracción rítmica. Lie. Sacudí a mi mejor amiga que dormía como un tronco a mi lado. Creo que me voy de parto. Lie se incorporó de golpe, alerta al instante. Madre mía. Me voy de parto. No te asustes. No pánico. Voy a por la bolsa del hospital. Las llaves del coche. Vamos. Vamos. Se movía torpemente,
pero sus movimientos eran sorprendentemente eficientes. Las contracciones se hicieron más frecuentes, como olas. Apreté los dientes, con el sudor latiéndome la frente, sostenida por Lie. Mientras bajábamos las escaleras, acabábamos de llegar a la entrada del edificio. Un faro cegador nos iluminó de repente. El Cullinan negro, como una bestia al acecho, permanecía sentado en silencio en la noche. La puerta del coche se abrió. John prácticamente salió corriendo. Llevaba una camisa arrugada, el pelo revuelto, la barba descuidada y los ojos inyectados en sangre. Parecía completamente demacrado y agotado. Dio unos pasos hacia nosotros y, al ver el dolor en mi rostro, palideció al instante. Joyce, ¿estás bien? Su voz temblaba incontrolablemente mientras extendía la mano para sostenerme, pero se quedó paralizado en el aire como si temiera hacerme daño. Fuera, Lie, como una mano materna que protege a su polluelo, apartó su mano de un tirón. Ahórrate tu falsa preocupación. John ignoró la hostilidad de Lie. Su mirada estaba fija en mi rostro retorcido por el dolor. El pánico en sus ojos casi se desbordó. Auto. Sube a mi coche. Apúrate, balbuceó incoherentemente y de repente se giró para abrir la puerta del coche. Te llevaré al hospital. El más cercano. Una contracción me golpeó, oscureciendo mi visión con dolor y dejándome sin palabras. Lie dudó por un segundo, miró el auto de John, obviamente más espacioso y cómodo, que mi cara pálida. Rápido, ayúdala a entrar. La voz de John se quebró por la urgencia. Lie apretó los dientes, dejó de dudar y rápidamente me ayudó a subir al asiento trasero. John casi saltó al asiento del conductor, pisó el acelerador y el coche salió disparado hacia adelante como una flecha. La carretera estaba vacía a altas horas de la noche. Conducía el Cullinan como si estuviera a punto de emprender el vuelo. Apretó fuertemente el volante, con las venas abultadas en el dorso de las manos y los nudillos blancos por la presión. A través del espejo retrovisor pude ver su mandíbula tensa al extremo y gotas de sudor rodando por sus sienes. Joyce, no tengas miedo. Espera. Él alcanzó frenéticamente a Lie, hablando incoherentemente para consolarla. Su voz temblaba, más como si estuviera tratando de tranquilizarse a sí mismo. Casi llegamos. Solo un poquito más. Estarás bien. El bebé estará bien. Una luz roja. Frenó de golpe. La enorme inercia nos lanzó a Lie y a mí hacia adelante. John, ¿sabes siquiera conducir? Lie maldijo en voz alta. John no miró hacia atrás, solo se quedó mirando fijamente la cuenta regresiva de la luz roja, golpeando fuerte el volante y haciendo un sonido fuerte. Era como un león agitado y furioso. Tan pronto como la luz se puso verde, el coche avanzó rugiendo nuevamente. Las contracciones se hicieron más fuertes y más cercanas entre sí. Me mordí con fuerza el labio, temblando por todo el cuerpo de dolor, y mis uñas se clavaron profundamente en el brazo de Lie. Joyce, no muerdas. Respiraciones profundas. Sígueme. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Lie estaba sudando profusamente, igual de ansiosa. John me vio a través del espejo retrovisor. Su respiración se entrecortó y el pánico en sus ojos casi se transformó en miedo tangible. Joyce, no te duermas. Mírame. Espera, gritó con la voz quebrada por las lágrimas. Finalmente el coche frenó de golpe y se detuvo en la entrada de urgencias del hospital. John fue el primero en salir corriendo del auto, abriendo la puerta de un tirón con una urgencia casi brusca, pero en el momento en que me tocó, de repente se ablandó. Me levantó con cuidado en posición horizontal. Sus brazos temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Doctor, ayuda. Mi esposa está a punto de dar a luz. Me sostuvo como un frágil tesoro, mientras gritaba con voz ronca hacia la sala de urgencias. Su voz era áspera, llena de miedo y desesperación, capaz de desgarrar el cielo nocturno. Rápidamente me llevaron a la sala de partos. Lie siguió en su familia. John se detuvo afuera de la puerta. A través de la pequeña ventana de vidrio, pude verlo caminar de un lado a otro como una bestia atrapada e inquieta, mirando constantemente a través de la grieta de la puerta, con los ojos terriblemente rojos. Las contracciones me azotaron como un maremoto. Cada una de ellas parecía como si quisiera destrozar mi cuerpo. El tiempo se alargó insoportablemente. Después de lo que pareció una eternidad, el médico me examinó con expresión grave. El cuello uterino se está dilatando demasiado lentamente. La frecuencia cardíaca fetal está disminuyendo un poco. No podemos esperar más. Prepárense para trasladarse a la sala de partos. Podría realizarse un parto con episiotomía o con forceps. Familiares, necesitamos una firma. Lie entró en pánico. Yo soy su amiga. Un amigo no sirve. Necesitamos que firme un familiar directo o el marido, dijo la enfermera rápidamente. John, que oía claramente desde fuera de la puerta, de repente agarró el marco y gritó, soy yo. Soy su marido. Firmaré. Déjenme entrar. Firmaré. La enfermera dudó y miró al médico. El médico miró a John,
que parecía casi loco afuera de la puerta, luego a mí, que tenía dolor y estaba a punto de desmayarme, y tomó una decisión rápida, dejarlo entrar para firmar. Date prisa. Se abrió la puerta. John entró corriendo como una ráfaga de viento y se arrojó al lado de la cama. El aura fría y penetrante que lo rodeaba, mezclada con sudor intenso y olor a tabaco, me golpeó de inmediato. Sin siquiera mirar el formulario de consentimiento que le entregó la enfermera, agarró el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo y escribió su nombre torcidamente en la línea de la firma. Doctor. Sálvela. Debe salvarla. Después de firmar, de repente agarró el brazo del médico con una fuerza asombrosa, su mirada lo suficientemente feroz como para devorar, pero llena de la súplica más humilde. Pase lo que pase, protege a la señora. Debes protegerla. ¿Me oyes? Su voz era ronca y rota, cargada de una locura desesperada. El doctor hizo una mueca de dolor al ser agarrado, frunciendo el ceño. Haremos todo lo posible. Tienes que salir primero. La enfermera empujó a John, lo convenció a medias. En cuanto se cerró la puerta, lo último que vi fue a él apoyado en el marco, con esos ojos inyectados en sangre rebosantes de miedo y desesperación desbordantes, como un niño abandonado. La puerta de la sala de partos le impidió ver por completo. Un dolor insoportable me atravesó. En mis oídos resonaban las órdenes tranquilas del doctor y el ánimo entre lágrimas de Lee. Desde el otro lado de la puerta llegaban débilmente los rugidos reprimidos, casi mortales, y los gemidos de una bestia salvaje. La conciencia se desvaneció entre oleadas de dolor insoportable. En un instante de conciencia borrosa, el caballo de John, el grito lloroso de Bao, Darren fuera de la puerta, atravesó la densa niebla de agonía como una débil pero obstinada luz, que se clavaba en lo más profundo y congelado de mi corazón. El hielo pareció abrir una enorme fisura. Algo abrasador surgió, mezclándose con sudor y lágrimas, rompiendo la presa. No fue por amor, ni por perdón. Pero al borde de la vida y la muerte, despojado de todo orgullo, cálculo e indiferencia, el miedo y la desesperación más primarios e instintivos de un hombre gritaron ese nombre, Bar. En el momento en que sacaron al bebé, un fuerte llanto atravesó el aire pesado de la sala de partos. Es un niño, 3.2 kilogramos, muy sano. La voz de la enfermera estaba llena de alegría. Me desplomé en la camilla de partos, completamente agotada, sin fuerzas ni para mover un dedo. Lie lloró de alegría, sosteniendo mi mano. Joyce, ¿oyes eso? Tu hijo, qué fuerte. Tiré débilmente de la comisura de mi boca. Fuera de la puerta, el sollozo reprimido pareció detenerse por un momento. Luego, llamaron con más urgencia, llenos de incredulidad estática. Joyce. Joyce, ¿cómo estás? El bebé. ¿Está bien el bebé? La voz de John era áspera y entrecortada, temblorosa por la impresión de haber sobrevivido. La enfermera se llevó al bebé para limpiarlo. El médico me estaba terminando los puntos finales. La puerta de la sala de partos por fin se abrió. John fue el primero en entrar corriendo. Ignoró por completo al pequeño bulto, llorando a gritos en brazos de la enfermera. Sus ojos, como un radar, se fijaron en mí de inmediato, desplomándose en la camilla. Dio unos pasos rápidos hacia la cama, moviéndose tan rápido que removió el aire. Joyce, dijo, con voz temblorosa e inestable. Miró mi rostro pálido y empapado en sudor, mi cabello despeinado y el contorno aún hinchado de mi abdomen, que aún no se había recuperado. Sus ojos se enrojecieron al instante, no el rojo de la ira. Era el tipo de rojo que nace del dolor y el miedo abrumadores. Un torrente de emociones lo invadieron a la vez. De repente, se arrodilló junto a mi cama. Este hombre, orgulloso hasta la médula, se arrodilló frente a todos. Su mano temblorosa se extendió como si quisiera tocarme la cara, pero temiendo lastimarme, flotó vacilante en el aire. Al final, solo sujetó con cuidado y delicadeza mis dedos fríos que descansaban junto a la cama. Su palma ardía, empapada de sudor, aún temblaba violentamente. ¿Te duele?, preguntó con la voz entrecortada y rota, mientras las lágrimas caían sin previo aviso, cayendo sobre el dorso de mi mano, abrasadoras. Era como un niño perdido durante mucho tiempo que por fin había encontrado su hogar, llorando sin dignidad, con los hombros temblando violentamente. Lo siento. Lo siento, Joyce, por hacerte sufrir. Soy un bastardo. Merezco morir. Estaba incoherente, solo apretaba mi mano con fuerza como si fuera su única salvación. Una y otra vez, repetía, lo siento, ¿y te duele? La enfermera se acercó sosteniendo al bebé limpio y envuelto, sonriendo mientras intentaba entregárselo. Señor. Han, ¿le gustaría ver a su hijo? Es muy hermoso. John pareció darse cuenta de la existencia del niño. De repente, giró la cabeza hacia el bulto envuelto. En sus ojos, una luz indescriptible, casi sagrada, estalló al instante. Éxtasis, emoción, asombro y cautela. Tembló al extender la otra mano para tocar la carita del bebé, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, se apartó de repente. Miró al niño, luego a mí. Sus lágrimas fluyeron aún más intensamente. Bajó la cabeza, presionando suavemente su frente contra nuestras manos entrelazadas. Lágrimas ardientes empaparon el dorso de mi mano.
Era como un creyente devoto que hubiera encontrado un tesoro perdido en un templo sagrado. En la sala de partos, solo quedaban los fuertes llantos del bebé junto con los sollozos reprimidos del hombre. Como una bestia atrapada que renace. Cerré los ojos con cansancio. En el dorso de mi mano estaba el calor de sus lágrimas. El hielo que me había enfriado el corazón parecía haberse derretido por completo con estas lágrimas ardientes. No era perdón. Fue resignación por esta vida recién nacida que lloraba a gritos hace apenas unos momentos. Por su rugido instintivo de proteger al amo al borde de la vida y la muerte. Y por este momento en que se arrodilló junto a la cama, sosteniendo mi mano, llorando como un niño. Esos odios, esos agravios, esos sentimientos sin resolver. En este momento, todo parece importar menos. Los días aún son largos. El camino siempre debe avanzar.